esta mañana con tanta nieve, ¿verdad? Esta mañana que está un poco fría también. Pero qué bueno que están aquí, ¿verdad? Eso es bueno, estar aquí en la presencia del Señor, en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, les damos la bienvenida. Al que no me conoce, si no me conoce, soy Pablo, soy el pastor de esta iglesia junto con mi esposa Katie. Y también saludamos a los que están siempre viéndonos a través de redes sociales. Mucha gente está viéndonos ahora desde su casa con un café, a lo mejor un panecito, algo así. Pero les damos también la bienvenida, ¿verdad? A ellos. Así es que hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje muy conocido en la Biblia que se llama Jonás. ¿Quién no conoce a Jonás? ¿Verdad? Yo me recuerdo que cuando yo estaba en la escuelita bíblica, cuando era niño, siempre te hablan de Sansón, de David, de Jonás, ¿verdad? Siempre te hablan de ese tipo de personajes. Entonces muy poca gente no conoce quién es Jonás. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de esta historia que es muy interesante, en la cual vamos a poder aprender diferentes cosas. Pero hoy quiero animarte. Este mensaje es especialmente para las personas que han sentido que hoy le han fallado a Dios o le están fallando a Dios, ¿verdad? Y a veces cuando tú le fallas a Dios, a lo mejor puede ser en el ayuno. A veces, ¿verdad? El otro día alguien me dijo, me comí un cheto y no sabía que ya rompí el ayuno. Y a veces uno siente como que le falla a Dios, ¿verdad? Y entonces cuando tú le fallas a Dios, a veces sientes que te alejas de Él también. Y entonces eso a veces sucede, o a veces inclusive hay personas que nos podemos rebelar contra Dios, ¿verdad? Hay personas que se rebelan contra Dios, o de plano hay personas que dicen, bueno, es que a lo mejor ya Dios se cansó completamente de mí, ¿no? De todos mis problemas. Pero, ¿sabes? La razón por la cual quiero hablar de Jonás es porque esta historia de Jonás nos enseña una gran verdad para ti y para mí. Y nos dice que Dios no se ha vencido, no se ha dado por vencido contigo, porque tú y yo tenemos un Dios de segundas oportunidades. ¿Sabes? Y Dios siempre ofrece oportunidades, y a veces tú y yo podemos tener la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta oportunidad, y Dios siempre está ahí para ofrecernos una oportunidad más. Así es que algo que yo quiero que tú entiendas, en medio de tus problemas, en medio de tu dificultad, donde tú y yo vemos algo destruido, donde tú y yo vemos algo que está en ruina, como los materiales que están todos rotos, Dios lo ve como una oportunidad para hacer un milagro para tu vida. Lo que tú piensas que no sirve, lo que tú piensas que no es importante, Dios lo usa para hacer un milagro en tu vida. Entonces yo quiero que hoy tú sepas que no todo está perdido, aún hay esperanza para ti y para mí. Y esto es importante entenderlo porque mira lo que en Jonás 1, del 1 al 3 dice. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue ¿a dónde? En dirección contraria de donde Dios lo había mandado. ¿Para qué? Porque él quería huir del Señor, dice la Biblia. Y dice que descendió al puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo de ese barco rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar de Dios. Entonces, Dios le da un mensaje a Jonás y le dice, lleva un mensaje de juicio para esta ciudad de Nínive. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Jonás se va al lado opuesto de donde Dios lo había mandado. Y saben, si tú estás tomando nota, este título que le puse a este mensaje, le puse el escape fallido. ¿Verdad? Se oye como una película esa de los Almadas, ¿se acuerdan de los Almadas? Se oye como algo así, ¿verdad? El escape fallido. Porque, ¿sabes? Me recordó, ¿cuántos de ustedes usan el GPS ahora para manejar? Todos casi usamos el GPS y es increíble porque ahora tenemos mucha dependencia en el GPS, ¿verdad? Inclusive cuando tú estás en una ciudad nueva, tú puedes abrir tu GPS y te enseña por dónde tienes que caminar, los edificios que hay, muchas diferentes cosas. Pero la verdadera pregunta es, todos lo usamos, pero ¿cuántos de ustedes realmente le hacen caso al GPS? ¿Cuántos de ustedes realmente obedecen y hacen lo que el GPS dice? Y saben, esto me hizo pensar porque a veces el GPS nos dice, ¿sabes qué? En 500 pies vas a dar vuelta a la derecha y uno dice, no hombre, yo me sé un lugar más rápido para llegar. Yo me sé un atajo más fácil para llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros a veces nos terminamos perdiendo o a veces llegamos tarde al lugar
Y entonces ya te encuentras con tu esposa diciéndote, te dije que siguieras el GPS, te dije que no era por aquí. Ya uno empieza ahí a estar discutiendo con la esposa. Y entonces al final uno dice, es que este GPS no sirve. ¿Verdad? Uno no dice, fui yo, sino que dice, el GPS no sirve. ¿Verdad? Y sabes, esto estaba pasando con Jonás. Porque Jonás tenía una instrucción de Dios. Dios le decía a dónde tenía que ir, pero él tomó el camino que él quiso. Y entonces, esto es importante porque a veces tú y yo hacemos lo mismo con Dios. ¿Verdad? Dios te dice, mira, ve por este camino te va a ser de bendición, vas a estar bien. Pero uno dice, no, Señor, yo mejor como que me voy por allá. Me gusta más por aquel lado. A veces alguien te dice, ya perdónalo, ya perdónala. ¿Y qué dice uno? No, que lo perdone Dios porque yo no. ¿Verdad? O a veces Dios te dice, sé paciente en el tráfico. No te enojes con los carros que van a tu alrededor. Y uno dice, Señor, yo tengo paciencia, pero no con los que manejan lento. ¿Verdad? Porque uno siempre trata de buscar cómo ir de una manera diferente a lo que Dios nos está mandando. Y esto pasó con Jonás. ¿Verdad? Porque Jonás le dijo, ve a Nínive para que lleves este mensaje. Pero Jonás no quería ir porque Jonás estaba enojado de que Dios quería darle una segunda oportunidad a esta ciudad de que se arrepintiera. Y sabes, él no quería que Dios tuviera misericordia de ellos porque decía que era una nación con mucha violencia, una nación con mucho pecado. Entonces no solo tenía miedo de ir y llevar el mensaje, porque a veces, ¿cuántos saben que a los mensajeros los linchaban antes? Los mataban. Entonces no solo tenía miedo por llevar el mensaje, sino que también tenía enojo porque no quería que Dios tuviera compasión de ellos. ¿Y qué es lo que hace? Termina huyendo hacia el lado opuesto. Y mira, cuando analizamos lo que Jonás hizo, su rebeldía no fue algo simple, no fue algo de simplemente decir se me chispoteó, ¿verdad? Fue algo así muy pequeñito, no, sino que Jonás recorrió 4,000 a 5,000 kilómetros al lado opuesto de donde Dios lo había mandado. Eso equivale a 2,000 o 3,000 millas, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Entonces, él tenía que recorrer solo 500 millas de donde él estaba para llegar a Nínive, pero su rebeldía lo llevó a alejarse de Dios 2,000 a 3,000 millas de distancia. Y sabes, cuando analizamos esta historia, uno podría pensar, pero Jonás es un profeta, ¿verdad? Jonás es alguien importante. Yo pensaría, Jonás le va a decir que sí a Dios, ¿verdad? Porque podíamos ver diferentes profetas en la Biblia donde vemos que todo mundo obedecía al Señor, los profetas, y le decían que sí a Dios, pero Jonás le dijo que no. Y entonces uno podría pensar que Jonás tendría una respuesta completamente diferente, pero a veces también nosotros cometemos ese mismo error de Jonás con Dios. Porque a veces tú y yo no respondemos al llamado de Dios rápidamente. ¿Te ha pasado que a veces estás en el tren y te dice Dios, ve y ora por esta persona? O a veces estás en el autobús y te dice, ve y habla con esta persona. O a veces en tu trabajo, a veces en tu escuela, y uno dice, no, Señor, yo no voy a hacer eso. Yo me da pena, tengo miedo, no quiero acercarme. Porque a veces tú y yo cometemos este error. Y el problema es que cuando nosotros hacemos esto, nos alejamos cada vez más de Dios como lo hizo Jonás. Entonces la rebeldía de Jonás lo llevó a que él se apartara muchísimo del propósito que Dios tenía para su vida. Y por esta razón me gusta esta historia de Jonás, porque nos deja una gran enseñanza que si Dios puede usar a Jonás de la forma en la que lo usó, la probabilidad que tú y yo tenemos para que Dios nos use es semejantemente grande, ¿verdad? Entonces tú y yo calificamos para tener una segunda oportunidad si Jonás también la tuvo. Y eso sucedió, ¿sabes por qué? Porque Jesús decidió morir en la cruz por ti. Eso pasó porque Jesús decidió entregar su vida, entregar su cuerpo, su sangre, para que tú y yo podamos tener una segunda oportunidad. Pero para que Jonás regresara por el camino que tenía que ir, Dios dice que le manda una tormenta. Entonces Jonás está en el barco y dice la historia que Jonás, las olas están azotando el barco. Entonces dice que los marineros se espantaron y dijeron, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y al final Jonás confesó un poquito, ¿verdad?, su pecado y dijo, ¿saben qué? Esto está pasando por mí.
¿Cómo que por ti? Sí, es que yo me rebelé contra Dios. Y los marineros le dijeron, pero ¿cómo te atreviste a rebelarte contra tu Dios? Y le dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer contigo? Y Jonás les dijo, no, pues échenme al agua y todo se va a calmar. Y los marineros ni 2 veces lo pensaron, lo echaron para el mar. No lo pensaron, sino que no, echémoslo. Y entonces las olas se empezaron a calmar. Entonces después dice que llega un gran pez en el cual se come a Jonás. Pero esto es importante porque la tormenta que Dios le mandó no fue para destruir a Jonás. Simplemente fue para sacudirlo, para despertarlo. Porque sabes que a veces la tormenta que tú y yo tenemos en nuestra vida llega para interrumpir porque tú te estás huyendo de Dios. Y entonces a veces Dios tiene que sacudir lo externo. ¿Para qué? Para salvar lo interno. Y a veces Dios te tiene que sacudir como lo estaba haciendo con Jonás. Y entonces lo terminan echando al agua, llega un gran pez, pero esto es increíble también porque Dios no dejó que Jonás muriera en el pez. Dios lo estuvo guardando, lo estuvo cubriendo, y en un lugar oscuro es cuando Jonás se arrepintió y empezó a orar a Dios. Y sabes, a veces en las tormentas, a veces tú y yo tenemos que llegar a tocar fondo para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Porque cuando tú y yo pensamos que todo está bien, que todo lo tenemos bien, a veces es difícil abrir nuestro corazón a Dios. Pero cuando tú ya estás tocando fondo, es donde te arrepientes, donde dices, Señor, te voy a abrir mi corazón, te voy a dar espacio para que tú llegues a mi corazón, a mi vida. Y esto estaba pasando con Jonás, había tocado fondo, ¿verdad? Y entonces ahora se arrepiente y el pez lo lleva hasta el punto donde él tenía que estar. Y en el capítulo 3, versículo 1 y 2, Dios le habla otra vez a Jonás y le dice, el Señor le habló por segunda vez, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Entonces, algo que tenemos que entender, la especialidad de Dios es las segundas oportunidades. Y aquí tú y yo podemos ver un ejemplo de una persona y una ciudad que recibieron una segunda oportunidad para poder restaurarse. El primero fue Jonás, ¿verdad? Jonás le da una segunda oportunidad porque aunque se rebeló, uno podría pensar, él es la peor persona o la última persona que puede merecer una segunda oportunidad. Pero también la ciudad de Nínive tuvo otra oportunidad, porque Jonás no quiso ir y muy fácil Dios pudo haber destruido la ciudad. Muy fácilmente pudo haber dicho Dios, bueno, no llegó el mensajero ni modo, ¿verdad? Entonces no funciona. Pero ¿sabes qué? Dios pudo haberlos destruido, pero decidió darles una segunda oportunidad para cada uno de ellos. Pero lo sorprendente es esto. La ciudad de Nínive necesitaba un mensaje y Dios usa a Jonás para darle una segunda oportunidad. Y a veces uno puede pensar y decir, bueno, ¿por qué le da una segunda oportunidad a Jonás? Dios, ¿verdad? Y a veces tú y yo pensamos así, porque si alguien no te quiere ayudar, uno dice, no, pues busco otra persona. ¿Verdad? A veces si alguien dice, esta persona me falló, entonces, bueno, busco a alguien más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. En el punto en el que si tú le llamas a alguien de emergencia y no te ayuda, ¿qué dices? Jamás le vuelvo a llamar. ¿Verdad? Esta es la primera y la última. Entonces tú y yo a veces pensamos de esta forma en la que descalificamos personas y creemos que otra persona no tiene una segunda oportunidad, pero Dios es completamente diferente a como nosotros pensamos. Por eso la Biblia dice, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque Dios es diferente. Dios no mandó a Jonás porque fuera la mejor opción, sino que Dios manda a Jonás porque Jonás era parte del milagro que Dios quería hacer en medio de esa situación. Entonces, no solamente era salvar a Nínive, pero también era sanar y cambiar el corazón de Jonás. Un corazón que se había contaminado de enojo, un corazón que se había contaminado de rabia, que decía, no merecen misericordia, se apartó de Dios. Pero no solamente se trataba de la ciudad, sino también se trataba del profeta. Entonces, Dios no solo quiere rescatar esta ciudad rebelde, también quiere rescatar a un profeta que era rebelde en ese momento.
Y sabes, eso es lo que Dios te ofrece en esta mañana. Dios te ofrece una segunda oportunidad a pesar de que te hayas alejado de Dios, a pesar de que te hayas enfriado, a pesar de que tú estés tratando de tomar tus propias decisiones. Dios te dice, hoy tú tienes una segunda oportunidad para poder venir y ser parte del reino de Dios. Y mira, y a veces cuando alguien nos ofrece una segunda oportunidad, a veces tú y yo podemos pensar que no la merecemos. ¿Verdad? A veces uno puede pensar y decir, sí, pastor, pero yo le fallé demasiado a Dios. ¿Verdad? A veces uno dice, ¿sabes qué? Yo le dije a Dios que sí lo iba a hacer y no lo terminé haciendo. A veces uno puede pensar, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, pero mi corazón está en otro lado. A veces tú puedes pensar, ¿sabes qué? Si la gente supiera lo que yo hice, la gente me vería de una forma equivocada. Y sabes, a veces tú y yo pensamos así porque creemos que no tenemos opción para una segunda oportunidad. Pero si tú miras el patrón de esta historia, Dios llama a Jonás, Jonás huye, entra en rebeldía, pero Dios, ¿qué hace? Va y lo busca. Y no solo lo busca, pero lo empieza a restaurar y entonces Dios lo vuelve a enviar. Y eso es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, porque algo que yo quiero recordarte esta mañana es, si Dios no se dio por vencido con Jonás, tampoco se va a dar por vencido contigo y conmigo. Y eso es algo que tú y yo debemos entender, porque a veces tú y yo pensamos que llegamos a la iglesia por casualidad, pero sabes, muchas veces Dios te trae por una razón o por otra razón. Hoy tuvimos una tormenta, tú llegaste hasta este lugar, ¿por qué? Por una razón. Dios tenía una cita divina contigo. Tú podías quedarte en tu casa, acostado en tu cama, pero hoy te levantaste porque Dios te trajo hasta aquí por una razón. Y sabes, a lo mejor Dios te trajo para que tú sepas que tú tienes una segunda oportunidad para tu vida. Pero yo te hago esta pregunta, ¿cómo vas a responder tú al llamado de Dios hoy? Si Dios te dice, yo te estoy dando una segunda oportunidad, ¿cómo vas a responder? Y mira, yo te voy a dar 3 pasos que tú puedes tomar para responder a tu llamado mejor. Primero, tú y yo debemos reconocer cuál es nuestro Tarsis. ¿Qué es la cosa que te está alejando de Dios? Dice que Jonás se levantó para huir lejos de la presencia de Dios y se fue a Tarsis. Entonces, ¿sabías que tú y yo, todos nosotros tenemos un Tarsis en nuestra vida? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tu Tarsis muchas veces puede ser un lugar que impide que tú tengas una mejor relación con Dios. Tu Tarsis puede ser diferentes decisiones que tú tomas en tu vida que te alejan de Dios, como lo hizo con Jonás, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿cuál es tu Tarsis que tú tienes? Pero a veces puede ser una amistad también. A veces una amistad puede ser tu Tarsis. A veces tú a lo mejor estás queriendo cambiar y dices, ya no quiero tomar alcohol, ya no quiero hacer drogas, pero te juntas con alguien que siempre te está invitando para que sigas y te dice, ¿sabes qué? No pasa nada, solamente es una. Y entonces, ¿cuál es tu Tarsis que tú estás teniendo en tu vida? Y eso lo tienes que identificar. ¿Por qué? Porque eso es importante para que tú puedas reconocer y haya transformación en tu vida. Pero algo que yo quiero que tú sepas hoy, y el salmista nos recuerda, tú y yo jamás podremos escapar de la presencia de Dios. Si tú tienes un propósito para tu vida, Dios te va a traer a tu propósito de una forma o de otra forma. Tú puedes tratar de huir, puedes tratar de irte 3,000, 4,000 millas, pero Dios te va a terminar trayendo al lugar que tú tienes que estar. Y mira lo que dice el salmista. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. ¿Por qué? Porque subo al cielo y ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú también. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Tú y yo no podemos escapar de Dios, pero lo que tú tienes que hacer es que tienes que identificar tu Tarsis. ¿Cuál es tu distracción
¿Qué relaciones incorrectas estás teniendo de amistad en tu vida? A lo mejor son hábitos, a lo mejor puede ser tu orgullo o simplemente te enfriaste espiritualmente. Pero tienes que identificarlo. ¿Para qué? Para que puedas tomar esta segunda oportunidad para tu vida. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte: ¿en qué área estás corriendo en dirección contraria a donde Dios te está llamando? Entonces, la número 2, lo primero, reconoces tu Tarsis. Segundo, deja de pelear en la tormenta. Más bien escucha lo que Dios está tratando de rescatar. A veces tú y yo podemos ver la tormenta como una cosa equivocada, como una cosa mala. Entonces, hay tormentas que Dios usa para despertarte. Hay tormentas que Dios usa para que tú y yo no seamos destruidos, sino que Él quiere levantarte, Él quiere despertarte. ¿Verdad? Por eso Hebreos dice: el Señor al que ama lo disciplina. Porque si Dios te ama, nos tiene que disciplinar. Y entonces esto es algo importante. Entonces hay gente que a lo mejor hoy puede estar frustrada, puedes estar cansado, puedes estar ansioso, puedes estar diciendo: Dios, ya estoy en el último punto, estoy en el último momento, ya no aguanto más. Y a veces la tormenta no es para que tú tengas, para que Dios te pase algo malo, sino es para que te pueda despertar de tu llamado. Y sabes, eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos hoy en esta mañana. Dios quiere que tú veas la tormenta no como algo malo, sino como que Dios te está regresando a su camino, como lo hizo con Jonás. Porque en la historia decían que la barca quería llegar a la tierra, ¿verdad? Querían poder llegar a la tierra, pero las olas no permitieron que el barco llegara hasta ahí. ¿Por qué? Porque todo se estaba alineando en la tormenta para que Jonás llegara hasta el punto donde Dios quería que él llegara. Entonces, la segunda cosa, no pelees en medio de la tormenta, más bien escucha lo que Dios está tratando de rescatar ahí. El tercero y el último, responde al segundo llamado con obediencia inmediata. Por eso Dios le decía: vino palabra por segunda vez. ¿Sabes? Segunda de Corintios 6:2 dice: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Hoy es el mero día, hoy es el importante. Entonces, ¿cómo tú vas a responder hoy al llamado de Dios? Y mira, y con esto quiero que te pongas de pie junto conmigo. Y sabes, a lo mejor tú hoy te sientes descalificado. A lo mejor tú dices: pastor, pero ¿cómo Dios puede usar una persona como yo? Una persona que ha hecho tanto mal, una persona que ha pecado, una persona que se ha equivocado, una persona que ha tratado mal a las personas. Pero yo te tengo una gran noticia hoy otra vez. Dios siempre usa a las personas menos indicadas para hacer grandes cosas. Y eso es algo importante. Mira, tú y yo podemos ver ejemplos en la Biblia. ¿Acuerdas de Moisés? Moisés le decía: Señor, soy tartamudo, no sé hablar. Pero Dios le decía: no te preocupes, yo voy a hablar por ti. ¿Verdad? Y usó a Moisés ¿para qué? Para que hiciera muchas cosas. Liberó al pueblo de Israel, hizo milagros, hizo muchas cosas. A lo mejor tú te encuentras como Gedeón, te identificas con Gedeón. Gedeón era muy miedoso, era muy temeroso, pero Dios le dio la valentía y lo ayudó a que librara al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Y a pesar de que él tenía miedo, Dios le dio la fuerza para pelear. A lo mejor te identificas con Abraham. Abraham era muy viejo. La Biblia dice que es muy viejo, pero sabes, por su llamado ahora es el padre, es conocido como el padre de la fe. Y sabes, hay tantas generaciones que son bendecidas gracias a quién, al llamado de Abraham. A lo mejor tú dices: no, es que soy muy joven. Recuerda a Jeremías. Jeremías era joven, le decía: no te preocupes, no pongas atención a lo que los otros dicen, yo te voy a usar. Y Dios lo hizo un profeta para las naciones. Entonces, en la Biblia hay tantas personas que podrían ser descalificadas para ser usadas por Dios, pero ¿sabes qué? Dios agarraba lo que la gente rechazaba.
Dios usaba lo que la gente decía: este no tiene valor, esta persona no es importante. ¿Qué crees? Dios decía: para mí sí lo es. Y entonces Él hacía un propósito en la vida de cada uno de ellos. Entonces no hay excusa para que tú digas: es que el Señor no puede usarme, porque en la Biblia hay tantos ejemplos que tú y yo podemos ver. Y sabes, a lo mejor tú hoy, el diablo te ha metido mentiras en tu cabeza, en las cuales el diablo te está enseñando tus errores, te está diciendo: es que tú no eres una buena persona, sabes que tú eres un rebelde. Pero hoy Dios te está llamando a que regreses a los brazos de papá. Hoy Dios te está diciendo: yo te he estado esperando todo este momento para que regreses a mis brazos. ¿Y sabes por qué? Porque tú mereces una segunda oportunidad. Dios te sigue amando y te sigue llamando a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas. Y sabes, tu vida puede parecer un caos. A veces uno piensa: mi vida es un caos. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, Dios te perdona y te hace una criatura completamente nueva en Cristo Jesús. Mira, yo quiero animarte hoy a que tú tomes un paso valiente para tu vida. A lo mejor tú has pensado que no eres importante, pero hoy Dios te está recordando que a pesar de que un profeta importante se fue, Dios lo aceptó. Dios le dio una segunda oportunidad. Y si tú a lo mejor vienes por primera vez, quiero que sepas que Dios te trajo con un propósito. Quiero que sepas que Dios está aquí porque quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y a lo mejor tú dices: pastor, yo necesito volver a Dios hoy. Yo necesito entregar mi vida a Jesús. Hoy tú lo puedes hacer. Hoy tú puedes tomar ese paso en el cual puedes aceptar la segunda oportunidad de Dios. Así es que mira, si tú hoy estás diciendo: yo necesito de Dios, necesito tomar esa oportunidad, siempre abrimos el altar para que tú puedas venir y podamos orar junto contigo. Y sabes, este es el tiempo de tomar pasos valientes en nuestra vida. Si el Espíritu Santo está redarguyéndote, te está mostrando, te está diciendo: ¿sabes qué? Este paso es importante. Pasa aquí adelante porque tenemos gente que va a orar junto contigo.